Lo que normalmente nos enteramos de una coactiva no porque la entidad del Estado nos cite, es decir, nos ponga en conocimiento un documento legal donde nos diga usted me debe tanto dinero. Eso debería pasar en un mundo ideal. Hola, ¿cómo están? Soy Yajaira Andrade de Ley para Todos, transmitido por ONTV. El día de hoy nos acompaña el abogado Andrés Moreto. Él es experto en derecho administrativo y dentro de ello hemos decidido el día de hoy tratar sobre los procesos coactivos, que es un tema muy interesante y de mucha utilidad para la ciudadanía. Andrés, ¿cómo estás? Hola Yajaira, muy buenos días con todos también, con las personas que frecuentan este programa. Yo muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias, Andrés. Y vamos al grano. Dicen que esa es mi frase, así que, Andrés, ¿qué son los procesos coactivos? Bueno, seguramente las personas que nos están viendo no les habrá sorprendido verse involucrados en un procedimiento de coactiva sin antes saber lo que es. Un procedimiento de coactiva es cuando recibes una notificación de que le debes dinero a una entidad del Estado y a veces ya te embargan cuentas, ¿no es cierto? Te ponen prohibiciones de venta en tu vehículo, en tu casa. Y como digo, es tan común que seguramente las personas que nos están viendo han pasado un procedimiento de coactiva o tienen un familiar que ya lo ha pasado y sin duda pues se han visto un poco preocupados cuando creen que no tienen una solución. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? O sea, ok, voy, me doy cuenta que estoy con las cuentas retenidas, entonces digo, ¿y ahora qué entidad debo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Correcto. A ver, lo que normalmente nos enteramos de una coactiva no porque la entidad del Estado nos cite, es decir, nos ponga en conocimiento un documento legal donde nos diga usted me debe tanto dinero. Eso debería pasar en un mundo ideal. Pero lo que normalmente pasa es que nos enteramos cuando queremos sacar dinero del banco y nuestra cuenta está bloqueada. Entonces ahí lo que hacemos es ir al banco a preguntar qué ha pasado o si el banco no nos puede dar una solución a la superintendencia de bancos para conocer con qué oficio o mediante qué orden se dispuso la retención de nuestros fondos. Ahí, si es que se trata de una entidad del Estado, ¿no es cierto? Entonces se trata de una coactiva. Y por lo tanto, pues digamos, nos pueden decir, bueno, este bloqueo está dicho por CNT, está dicho por el IES, ¿no es cierto? Está dicho por la Agencia Nacional de Tránsito. Entonces, bueno, ahí es como que ya nos acordamos de algo. Decimos CNT, CNT, sí, tal vez por esto, o tal vez las multas de la licencia en la ANT. Pero bueno, entonces lo que tenemos que hacer es ir a esa entidad y preguntar qué es lo que está pasando. Ahí evidentemente el servidor público nos tendrá que dar toda la información, nos tendrá que atender diligentemente y conforme lo señala la ley y la Constitución, si usted está dentro de un grupo de atención prioritaria, es decir, si usted es de la tercera edad, si usted presenta una discapacidad, ¿no es cierto? Si usted es una mujer embarazada, tendrán que darle una atención diferenciada, una atención respetuosa, ¿sí? Coherente. A todos tienen que respetar, pero dicen que hay una atención primordial, es lo que quiero decir. Y evidentemente ahí le dirán, señor, usted debe $100, $200, $500 por este concepto. Ahí usted, evidentemente, lo que si es que yo le digo, si es que la deuda es legítima, es decir, si es que usted le dicen, vea, debe $300 por las multas que ha tenido, ya, más bien trate de pagar antes de que se le incluyan ahí costos de abogado, más intereses y todo eso. Pero evidentemente, inclusive, ahí puede hacer un convenio de pago, ¿no? Puede pedir facilidades. Pero si es que usted en realidad dice, no, pues me está cobrando CNT de una línea telefónica que yo nunca tuve, ahí evidentemente el pago no es legítimo y no debería usted realizarlo. Lo que debería hacer es revisar el expediente con el funcionario que está a cargo y evidentemente, digamos, si la deuda es ilegítima, presentar un escrito señalando aquello, ¿no es cierto? Lo puede hacer por usted mismo o lo puede hacer con un abogado o lo puede hacer a través de la Defensoría del Pueblo
más cuando digo se trata de personas con vulnerabilidad. Eso es lo que se debería tratar de hacer. Listo. Bueno, en este caso, si es que tú me dices, por ejemplo, nos dabas el ejemplo que la persona no es la persona, o sea, que se le está cobrando, pero a la final no soy yo la que tengo esta deuda con CNT. Y nos dijiste que podemos acudir a la Defensoría Pública, a la Defensoría del Pueblo, pero a- pongamos una deuda más grande, ¿ya? Pongamos que me imputan una deuda yo qué sé, de $100,000. ¿Tengo algún medio de defensa o es que el Estado simplemente me cobra y punto, y no tengo ningún medio de defensa? Bueno, no tiene que ver con la cuantía, los medios de defensa que te da la ley. Tú puedes ejercer los mismos medios de defensa, tanto se trata de 100,000 como se trata de $2. El tema es que, claro, yo hablaba de la generalidad de las coactivas que se enfocan en la mayoría de la población, son de cuantías más pequeñas y pues normalmente la gente no busca un consejo legal porque a veces el abogado resulta costando más caro que la propia coactiva. Pero pongamos el caso de la coactiva de los $100,000. Es una coactiva de $100,000 que no te corresponde pagar, que te han puesto mal. Entonces, ahí claramente, con más razón, lo primero que vas a hacer si estás frente a una coactiva de $100,000 es buscar un abogado. Y ahí te enterarás del origen de la deuda, de por qué se dio esto, y evidentemente la coactiva tiene dos etapas. Una etapa de amigos, digamos así, de amistosa, donde la entidad del Estado deberá notificarte lo que se llama un título de crédito y te tendrá que decir ahí, usted debe tanto, con tantos intereses, este es el motivo, etc. Y tienes ahí, dependiendo, si es una deuda de impuestos, tienes 8 días, y si no es una deuda de impuestos, sino de otro asunto, tienes 10 días para tú presentar un reclamo, ¿no es cierto? Y ahí exponer las razones de por qué no hay derecho para que se te cobre esa cuestión. Y solamente cuando se resuelva ese reclamo, que tendrá 30 días para resolverlo, 30 días hábiles, la entidad podrá decir, niego el reclamo y ahora sí voy ya no a la fase amistosa, sino a la fase de pelea en la coactiva y voy a seguir adelante ya reteniendo cuentas, embargando todo y eso. Entonces, ese es el tema. Un asunto fundamental, Yajaira, que tú planteas acá y que yo comentaba al inicio, es que a veces las personas se enteran de la coactiva no porque les notifiquen con el título de crédito, sino porque se enteran porque la cuenta ya está retenida. Y si ya está retenida, se entendería que te debieron haber notificado un título de crédito, pero muchas veces eso no pasa. Y ahí la vía adecuada sería una acción de protección por violación al debido proceso y vulnerar mi derecho de defensa. Porque claro, una vez ya instaurado el procedimiento coactivo, es decir, ya te dictan las medidas de ejecución, las medidas cautelares, ya no puedes reclamar nada, solo puedes reclamar en la fase preliminar. Y si te privan de esa fase preliminar, la administración pública se está portando muy astuta y te está diciendo, no le voy a dar oportunidad a que reclame. Esa sería la segunda opción. Y la tercera opción, si tú ves que no hay vulneración de derechos constitucionales, si ya te negaron el reclamo del título de crédito, pero todavía hay algunos asuntos con los que no estás de acuerdo con la administración pública. Por ejemplo, no se respetó todas las solemnidades, no tiene competencia la persona que te está cobrando para cobrarte, es decir, la entidad pública, o ya está prescrito. Puedes proponer un juicio de excepciones a la coactiva ante el contencioso tributario o ante el contencioso administrativo, para lo que claramente ahí sí vas obligatoriamente a necesitar un patrocinio de un abogado. Listo, Andrés, ha sido muy claro en este tema. Una última pregunta. ¿Qué pasa con las personas que tienen cierto tipo de vulnerabilidad? Por ejemplo, las personas que son mayores de 65 años. Nos hiciste una breve referencia al principio. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el Estado les retiene sus pensiones jubilares? ¿Esto es posible? Bueno, por disposición constitucional, las pensiones jubilares, las pensiones de invalidez también, y las pensiones, digamos, de Montepío, las pensiones de la Seguridad Social justamente, son inembargables según el artículo 371 de la Constitución. No se pueden dictar ningún tipo de medidas contra ellas. Y justamente la Corte Constitucional del Ecuador emitió dos fallos en relación a este tema en el mes de abril del 2021, señalando pautas importantes.
señalaba ahí que la Corte va a emitir una directriz de obligatorio cumplimiento, no solo para este caso, sino para todos, por dos cuestiones fundamentales. Primero, porque la Corte Constitucional hasta ahora no se había pronunciado respecto de este asunto, y segundo, porque es un asunto muy recurrente. Es un asunto muy frecuente, como yo te dije al inicio, que CNT, por ejemplo, coactive a personas por $30, $40, 100, $200 y les limite de sus pensiones de jubilación. Entonces, la Corte Constitucional ha respetado este parámetro constitucional y ha dicho, esto no se puede retener. Solamente puedes retenerlo por dos motivos. Cuando se trate de pensiones de alimentos y cuando se trate de deudas con el mismo IES o el BIES, pero que sean deudas, obviamente, también de la Seguridad Social. No obstante, inclusive en esos casos, cuando estás frente a una persona de grado de vulnerabilidad, como los ancianos o las personas con discapacidad, dice la Corte Constitucional que las entidades deben primero ver si es que esa persona, cuando le retengo esa pensión, tiene otros medios para subsistir, ¿no es cierto? Y si no, pues deberé obligarme a celebrar convenios de pago con esa persona para que pueda pagar, porque eso sí hay que ser muy claros, ¿no? Hay gente que piensa que porque yo tengo yo estoy en un grupo de atención prioritaria, no tengo que pagar, y es mentira. Todos tenemos que pagar, porque esa plata no es del servidor público que le está cobrando, es de todos, es del Estado. Entonces hay que pagarla, pero hay que dar facilidades, ¿sí? Entonces eso ha dicho la Corte, eso hay que respetar ese estándar. Y la Corte también, les ha señalado, y Yajaira, ya para concluir también, que el servidor público no puede ser, digamos, indolente con la situación de una persona. Si es que hay una persona que tiene vulnerabilidad, que es anciana, que tiene discapacidad, no le puede estar diciendo, pida por escrito, presente copias, busque abogado. No, ahí en ese fallo, en el fallo del juez Ramiro Ávila, le dice con claridad, usted, servidor público, debe ser diligente, debe actuar de oficio para usted verificar si esa condición de vulnerabilidad se está o no cumpliendo, porque usted está viendo claramente que la persona está caminando ahí con un bastón o algo así, o que está dentro de los grupos de pobreza. Entonces, imagínense realmente los casos que ha tenido que resolver la Corte Constitucional, y que recomiendo la lectura de estas dos sentencias porque son de valiosísimo criterio y aplicación para quienes están en la coactiva, tanto ejerciéndola como cuando quienes están como perjudicados en una coactiva. Listo, Andrés, ha sido muy claro en este tema. Muchísimas gracias. Recuerden, Andrés Moreta, si tienen más dudas, me encuentran en redes sociales. Muchas gracias, Yajaira, por la invitación. Esto fue Ley para Todos, transmitido por OnTV.